Hola a todos, mi nombre es Anaíka Rincones. El día de hoy vengo a hablarles sobre la secuencia didáctica que desarrollé para exponerles sobre el texto expositivo y en especial del texto expositivo de tipo causal para estudiantes del cuarto año de educación media venezolana y educación media vocacional, siendo el grado 10º en educación colombiana. Les quiero hablar sobre el contenido temático que vamos a tocar. Una de estas es en general el texto expositivo, hablar acerca de lo que es un texto expositivo en forma general. El texto expositivo de causa, que es el donde vamos a enfatizar, vamos a hablar sobre su estructura, vamos a realizar un ejercicio para hablar sobre sus estrategias gramaticales y luego vamos a realizar una planeación o un desafío que vamos a redactar en clase. Luego vamos a hacer una contextualización en una misión, ya que esta secuencia didáctica se desarrolló con la metodología de gamificación. Y por último vamos a hacer una revisión donde se realizará una coevaluación. Antes de iniciar con el tipo de texto de tipo causal, quisiera hablar en general de los textos expositivos como tal. Los textos expositivos tienen un propósito primordial, que es transmitir información variada con claridad y precisión para asegurar que el receptor comprenda totalmente esa información que se está dando. Una de las características claves son un lenguaje objetivo y preciso, basado en hechos sin juicios de valor. Predominio descriptivo, un enfoque en la exposición de hechos y objetos precisos. Entonces también tiene una característica que es la ausencia de opiniones, sin valoraciones personales. Esto es porque es un texto que debe ser objetivo y no tiene que tener valoraciones personales. Formatos y ejemplos en los que se encuentran este tipo de textos. Generalmente se encuentran en manuales, en folletos, en reportajes, en infografías y biografías. Y en formatos más especializados lo podemos encontrar en artículos científicos, en informes de investigaciones y mapas. Entonces pasamos a estas dos imágenes para introducir lo que es como tal el texto de tipo causal. ¿Qué ha provocado esto? Dice la primera pregunta. Vemos dos imágenes. En la primera observamos un incendio forestal y en la segunda observamos un depósito de agua contaminada. Ya cualquiera de las dos imágenes a primera vista nos genera un impacto. Cada una tiene una causa por la cual ha sucedido. Entonces la primera pregunta que sale a flote es: ¿qué ha provocado esto? ¿Qué ha provocado el incendio y qué ha provocado que el agua esté contaminada en este caso? Cuando nos hacemos esa pregunta, inmediatamente comenzamos a buscar las consecuencias de esto. Y posteriormente hagámonos la pregunta también: ¿cómo organizarías las ideas para que alguien que te pregunte qué ha provocado esto entienda la explicación que tú le vayas a dar? Entonces, en ese momento se comienza a crear, comienzas a crear toda la estrategia para poder explicar y que la persona te pueda entender tu explicación. Entonces, en esa explicación está basado lo que es el texto expositivo de tipo causal. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta secuencia didáctica? Aprender a redactar un texto expositivo causal y desarrollar los aspectos gramaticales y cohesivos correctos para este tipo de textos, llevando a cabo un proceso de aprendizaje significativo.
Como tal, este es el propósito específico y general que estamos buscando con esta secuencia didáctica. De los textos expositivos de tipo causal, ya que este tipo de texto se organiza a partir de la presentación de un fenómeno, una situación o un hecho en particular. Luego se explica, se hace una explicación de los factores que provocan dicha situación y se hace la pregunta, se lleva la pregunta a la respuesta de las preguntas. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿O cómo sucedió esto? Entonces, las respuestas a estas preguntas explican sus causas. Y ahí es donde debemos de tener unas herramientas gramaticales correctas para poder llevar a cabo el propósito de este tipo de textos. Entonces continuamos con la estructura de este tipo de textos, donde se empieza con un título, que es la presentación del tema, suceso o hecho en el cual se va a hablar. Este debe tener una relación general con el tema. En el primer párrafo vamos a hablar de la situación en general y vamos a enunciar qué causas se van a presentar, qué causas son necesarias para explicar el fenómeno, y continuamos con un desarrollo en el cual presentamos las causas una a una de este fenómeno, las cuales van apoyadas de unos conectores lógicos para enunciar tópicos, conectores de orden y por último conectores de cierre para realizar un párrafo final o cierre, que es la conclusión de este texto, y vamos a volver al tema como tal inicial. Vamos a retomar el tema y realizar una explicación de cómo se resolvió o cuáles son las causas, fueron las causas y por lo general las consecuencias de este fenómeno que se realizó. Muy bien, ahora vamos a ver este primer texto, a leerlo con detenimiento, identificar sus partes y comentar algunas estrategias gramaticales, así como las recomendaciones a la hora de redactar los tipos de textos causales. Está titulado El impacto del sedentarismo en la salud. El título tiene que ser corto y se relacione de forma general al tema que se va a tocar. Este tipo de actividad es gamificada. Vamos a darle puntos a los participantes de forma grupal, colaborativa, y pues lamentablemente no se pudo reproducir como era el video, pero estas son las partes del texto. Esta es la introducción, la cual tiene 2 espacios en blanco en los cuales vamos a llenar con la respuesta correcta cuál es ese conector que va en cada espacio. Tenemos entonces el sedentarismo, la contaminación, la palabra además y por qué. En la introducción comienza definiendo qué es del tema que se está hablando. Por lo tanto, el que va acá en el primer espacio es el sedentarismo. Y continuamos hablando y definiendo esta palabra. Definido como la falta de actividad física regular, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública en el siglo XXI. Hay un siguiente espacio en el cual va el conector además, que es un conector de adición. Este estilo de vida, caracterizado por pasar mayor parte del tiempo sentado o acostado, conlleva graves implicaciones para el funcionamiento del organismo. Entonces, esta es la primera parte. En el siguiente nivel, el cual va a ser el desarrollo de causas y consecuencias del texto. La causa principal del sedentarismo, dice así: la causa principal del sedentarismo radica en los cambios tecnológicos y laborales modernos
que fomentan el trabajo de oficina y el entretenimiento digital, disminuyendo la necesidad de movimiento físico. Hay un espacio en el cual va la palabra en consecuencia, que es un conector de causa. Continuamos. En consecuencia, el cuerpo humano diseñado para el movimiento sufre una serie de fenómenos adversos. En primer lugar, ya que este es un conector de orden, se debe colocar acá para poder continuar diciendo que en primer lugar la falta de ejercicio provoca un gasto calórico bajo, lo que genera obesidad. Por ejemplo, conector de ejemplificación para aclarar las ideas. Dice, por ejemplo, la inactividad física y malos hábitos alimenticios debilitan los músculos y reduce la densidad ósea, provocando problemas cardiovasculares, debido a que es un conector de consecuencia, el corazón pierde eficiencia al bombear sangre. Estudios recientes indican que estas condiciones ocasionan un aumento significativo en el riesgo de diabetes tipo 2 en enfermedades coronarias. Ok, este es el desarrollo del segundo nivel del texto. Por último, llegamos al cierre o conclusión, empezando con la palabra en conclusión, que indica cierre. En conclusión, el sedentarismo actúa como una cadena de eventos negativos donde la falta de movimiento deriva en el deterioro del sistema cardiovascular y metabólico. Por lo tanto, este conector es de suma de ideas. Por lo tanto, adoptar una vida activa no es solo una recomendación, sino una medida preventiva crucial para contrastar estas consecuencias. Finalizamos el texto hablando de la forma general en la que iniciamos el tema. A continuación vamos a comenzar a redactar nuestros textos de tipo causales. Vamos a hacer un desafío. Este desafío va a tener puntos. ¿Ok? Entonces estemos atentos a lo que vamos a desarrollar. Lee textos expositivos de análisis de causa, que son aquellos que dan explicación a un fenómeno a partir de la exposición de sus causas. Vamos a tomar como ejemplo, como modelo, el texto anterior. Segundo paso, realizar una lista de temas que te llamen la atención y escoge uno. Esto te ayudará a pensar y a escribir un texto, a analizar las posibles causas del fenómeno que elegiste. En tercer paso, documenta e investiga a fondo sobre el tema que se seleccionó. Así podrás darle mayor consistencia a las causas que intentan explicar este fenómeno. Podemos consultarlo en internet o en la biblioteca. Y por último vamos a realizar un mapa mental teniendo en cuenta los aspectos centrales del fenómeno que elegiste. Puedes hacer un esquema o un organizador gráfico que te permitan organizar y jerarquizar las ideas. Este esquema te servirá para estructurar tu escrito y darle coherencia a las ideas. Analizar causas es una actividad que los seres humanos realizamos a diario, en nuestras conversaciones cotidianas o cuando pensamos en silencio. Por lo tanto, se trata de poner en papel esta actividad del pensamiento. Recuerda seguir la estructura, la descripción del fenómeno o tendencia, la exposición de las posibles causas y por último las conclusiones. Muy bien, terminado el desafío, seguimos con la textualización y la misión final. Para esto vas a tener en cuenta el mapa mental o el esquema que se hizo anteriormente. Ese es el primer paso. Empieza tu escrito escribiendo el fenómeno o tendencia que elegiste. Luego, empieza
a presentar las causas que contribuyen a la conformación de este fenómeno. El momento en que se elabora el cuerpo del texto, es decir, la exposición de las posibles causas, ten en cuenta que un determinado fenómeno es producto de un conjunto de causas. La exposición de las posibles causas puede estar jerarquizada y categorizada. Por ejemplo, puedes exponer primero las causas menos importantes y luego las más importantes. Y por último, vamos a presentar unas conclusiones generales que cierren en cuerpo expositivo del texto y posibiliten al lector seguir profundizando el tema. Esto te permitirá darle un final al texto y dejar abierta la reflexión o el debate sobre este fenómeno. Las conclusiones permiten estimular la reflexión en el lector y quizás invitarlo a la producción de su propio texto sobre este tema. Para su revisión o la coevaluación, los pasos a seguir son los siguientes. Se va a reflexionar acerca del texto que se escribió. Léelo a tus compañeros y corrígelo a la luz de sus aportes y comentarios. Para realizar estas correcciones vas a tener en cuenta: analiza los aspectos como claridad, credibilidad y coherencia narrativa. Revisa si has logrado una verdadera exposición de las causas y no una defensa o crítica acerca del fenómeno seleccionado, ya que no es un texto argumentativo. Luego, revisa si el propósito ha sido claro y si escribes para un posible lector. Por último, revisa y corrige aspectos relacionados con la ortografía y la puntuación. En esta etapa de la revisión debes ajustar tu escrito a modificar aspectos del texto expositivo que no se entiendan y corregir errores ortográficos o de coherencia. Eso es muy importante de tener en cuenta. Ok, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Este fue el tema expositivo, texto expositivo tipo causal. Y espero que ustedes hayan aprendido sobre este tema en particular. Le doy las gracias a la profesora María Vargas por sus aportes y conocimientos en el curso básico de redacción de textos expositivos. Muchas gracias por su atención.